Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es Hambre de Dios. En el libro del profeta Amós, capítulo 8 y versículo 11 leemos: He aquí vienen días, dice Dios el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Qué tremendo, qué interesante es este versículo. Vuelvo a leerlo. He aquí vienen días, dice Dios el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Esto es Amós capítulo 8, versículo 11. El profeta anunció un evento glorioso, un tiempo en que la gente buscará a Dios. Ahora bien, debemos entender que hizo el anuncio porque en aquella época mucha gente no tenía hambre de Dios, no buscaba a Dios, no le importaba la palabra de Dios. Lamentablemente tenemos que reconocer que todavía hoy mucha gente no tiene hambre de Dios. Es decir, estamos frente a una profecía que tendrá que cumplirse en el futuro, en estos tiempos. Mientras tanto, ¿qué debemos hacer? Hoy es tiempo de tener hambre de Dios. Hay gente que tiene hambre de una religión y de muchas otras cosas. Pero es hoy el tiempo de tener hambre de Dios, no en el futuro cuando la tribulación y la maldad hagan la vida insoportable, sino ahora. Porque como dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2, hablando por el Espíritu Santo, dice: En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Yo te pregunto, ¿tienes hambre de Dios? ¿Hambre de su palabra? Una persona que tiene hambre, pues va a buscar saciar esa hambre. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4 y versículo 4, el Señor Jesucristo dice: No solo de pan, el pan literal, el pan material, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo te puedo preguntar, ¿con qué frecuencia alimentas tu espíritu? ¿Con qué frecuencia te alimentas con la palabra de Dios? Si hablamos del alimento material, por lo menos comemos 3 veces al día, por lo menos. Habrá quienes comamos 4 o 5, dependiendo. Pero buscamos alimentarnos, buscamos comer. Así como le damos importancia al cuerpo para satisfacer su hambre, necesitamos nosotros satisfacer el hambre de nuestro espíritu por Dios. Quiero citarte algunas cosas. En primer lugar, todos, absolutamente todos, necesitamos a Dios. La Biblia dice en el Salmo 24, versículo 1, de Dios es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. Entonces todos le pertenecemos y todos lo necesitamos. Además, después de ser el Señor Jesucristo el personaje más popular de Israel, pensemos en esto, de pasar todo el tiempo rodeado de multitudes, sanando enfermos, limpiando leprosos, resucitando muertos. Además, él era flanqueado por cientos y miles de personas que buscaban verlo aunque sea un instante o aunque sea de lejos, como fue el caso de Zaqueo cuando procuraba verle y se subió a un árbol sicomoro. El Señor Jesús, ¿saben?, pasó a ser motivo de rechazo y desconfianza por todas esas multitudes. El apóstol Juan, el evangelista Juan, él registra el incidente de la siguiente manera en San Juan capítulo 6, verso 66, diciendo: muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Por supuesto, cuando habla de estos discípulos, no se refiere a los 12. La Biblia nos enseña que el Señor tenía algunos cientos de discípulos, tanto que en una ocasión mandó 70 a predicar y luego volvió a mandar otros 70, por lo menos ya aquí encontramos el número de 140. Tenía aparte sus 12, que eran los íntimos, los personales de él, pero bueno, no voy a entrar en detalles. En esas circunstancias en las que algunos creían que podían prescindir de Jesús, como hoy en día hay gente que siente que no lo necesita. Pero que quede claro, yo no estoy hablando de si necesitas o no una religión, es que tú y yo necesitamos a Dios, necesitamos su palabra, necesitamos a Jesucristo como el Señor y el centro de nuestras vidas. En ese contexto, el apóstol Pedro, cuando miró que muchos volvían atrás, él se preguntó a sí mismo: ¿y si yo me voy, a dónde iré?
Entonces él hizo aquella célebre declaración que encontramos en el verso 68. ¿Y a quién iremos? ¿A dónde iremos? Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Ahora, tenemos que entender esta afirmación. Pedro está señalando que todas las personas tienen necesidad de Dios, que la vida no tiene sentido sin su presencia, pues ¿a quién iremos? Que no hay valor ni felicidad en conseguir todo sin tener la presencia de Dios, que lo más importante, lo más deseable, lo mejor de lo mejor, pues es tener a Dios, es tener a Cristo Jesús en nuestra vida. Yo te pregunto, ¿estás de acuerdo? Ahora, ¿sientes esa hambre espiritual, esa necesidad de Dios, de tener más de Él, más de su presencia, más de su palabra, más de su espíritu en tu vida? Es fácil decir que, pues sí, yo siento hambre de Dios, pero pregúntate, ¿eso es realmente verdad en ti? Creo que algunos tienen poco apetito espiritual, que les basta con una pequeña ración, como por ejemplo, habrá quien hoy pueda decir, bueno, yo solamente escucho el devocional y con eso ya la hice. Pues no, no es cierto, esa es una pequeña ración. Esto debe ser parte de tu alimento. Esto puede ser como un postre, un plus. Y entonces este tipo de personas van por la vida creyendo que todo está bien, que no necesitan más, incluso no hay necesidad de congregarse, dicen algunos, y sin reconocerlo, estas personas padecen de anemia espiritual. Una persona anémica es una persona enferma, es una persona que no tiene fuerzas, es una persona que no puede cumplir con el propósito de Dios en su vida. Quiero mencionar 4 causas de la anemia espiritual. Número 1, pues la mala costumbre alimenticia. Cuando hablo de esto, yo pienso en los cristianos que le dedican un tiempo a Dios de cuando en cuando. Un día sí, otro no, un domingo sí, un domingo no voy. Cristianos que se alimentan muy poco. Y que en el peor de los casos solo tienen en el servicio del domingo el único tiempo para recibir la palabra. Y eso, ¿saben? No siempre reciben toda la palabra. Porque como son confrontados, no les gusta y entonces lo dejan. Y yo sé que ahorita le está hablando estas cosas, hay alguno que se está incomodando. Alguien que se está incomodando. Pero ¿saben? No importa. Lo realmente importante aquí es poder ser confrontados con la palabra, porque Dios desea bendecirnos, Dios desea que producir esa hambre en nosotros para que podamos ser cristianos fuertes, valientes, osados, atrevidos, que conquistemos, que venzamos en medio de las pruebas y tribulaciones. Segunda causa de la anemia espiritual es porque se llenan con golosinas. Es decir, son ese tipo de cristianos que solo reciben lo que les gusta. A mí háblenme de promesas, háblenme de bendiciones, háblenme de cositas así, etcétera. Pero que se escapan cuando la palabra los confronta. Lo evaden, eluden y solo quieren oír lo que les conviene. Tercero, comen chatarra espiritual. Se alimentan de los antivalores que se promueven en los medios. Llenan sus mentes y sus corazones con cosas mundanas, o con humanismo. Lamentablemente ese tipo de cosas hoy día se están predicando en algunos púlpitos, dándole gusto a la gente. ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué quieres que se te predique? Y evitan hablar sana doctrina porque eso los confronta. Número 4. Tienen bulimia espiritual. Son cristianos que se convierten en meros oidores y oyen y escuchan y oyen de todo, y que ya no encuentran fuerza ni deseo para convertir la palabra en acción. Bueno, cuando tenemos algunos de estos síntomas, cada uno examínese, la necesidad de Dios aparentemente entonces disminuye. Nos sentimos tranquilos, pero vamos debilitándonos espiritualmente. Y cuando viene la tentación, la tribulación, la prueba, o sobreviene algún problema, simplemente este tipo de personas desfallecen y terminan envueltos en mayores dificultades. El plan de Dios es diferente a lo que sucede en la mayoría de iglesias. Dios nos tomó como sus hijos para hacernos fuertes, valientes, osados, atrevidos, ya lo acabo de mencionar. Dios quiere hijos e hijas que derriben fortalezas. Dios espera que cada uno de sus hijos haga huir al enemigo, que reprenda la enfermedad, que sane enfermos, que pueda vencer por medio de la fe. El plan de Dios lo podemos mirar en las siguientes palabras.
El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 2:14, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, en victoria en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Note, así que lo normal en todo creyente sano, lo puntualizo, lo normal es que el hambre de Dios aumente más y más, y que seamos gente que estamos venciendo, gente que ante la adversidad nos levantemos y nos paremos firmes, sin miedo, y que hablemos la palabra de Dios, pues el Señor dijo, si tú le hablares a esta montaña en fe, creyendo, no dudando, y le dices que se mueva, la montaña se tiene que mover. Eso es lo que entendemos. Además, al leer al profeta Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 15, verso 16, dice Dios a través de él, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, y yo te pondré en medio de este pueblo como un muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para asistirte y para defenderte, dice Dios. Esto es el capítulo 15 de Jeremías, pero es versículos 19 al 21. Y el versículo 16 dice el profeta Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. Noten la expresión del profeta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Lo que ustedes y yo tenemos que hacer es justamente eso, abrir nuestra Biblia y comenzar a comer, a degustar la buena palabra de Dios. Pregunto, ¿tienes hambre de Dios? ¿Devoras la palabra o solo te alimentas con lo mínimo? Pregunta, ¿eres fuerte, poderoso en Dios? ¿Eres grande y valiente? ¿Tu fe es fuerte en el Señor, es grande o es una pequeña fe? ¿Tienes acaso anemia espiritual? Las preguntas solo tienen la intención de llevarte a reconocer que necesitas más de Dios. Yo necesito más de Dios cada día. Necesitamos estar generando esa dependencia en Él. Sé que este devocional es muy diferente a todos los que tú has escuchado, pero esta palabra recíbela porque es de parte de Dios. Es necesario que tu corazón y mi corazón sean confrontados con la verdad de Dios. Todos los devocionales son verdad, porque es palabra de Dios. Pero hoy Dios me indicó que es necesario hablarte estas cosas para que no te conformes, para que no caigas en ese error de padecer anemia espiritual. Recuerda, necesitamos más de Dios. Como hay una letra de una antigua canción, de un antiguo himno, que dice, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más y más de Él, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, te pregunto, ¿quieres más de Dios? Si es así, quiero proponerte que a partir de hoy hagas algunos cambios en tu vida. Son cambios importantes y que además que sean permanentes. Número 1, no pares hasta que la palabra te sea dulce. Cuando empieces a leer la Biblia, yo sé que Dios va a confrontar áreas de tu corazón. Pues recíbelo. Come la palabra. No te detengas, no pares hasta que la palabra te sea dulce, sea agradable a tu corazón. Segundo, no te conformes con lo que ya sabes de Dios. Tercero, anhela un poco más cada día. Te recuerdo en Isaías, voy a recordar aquí las palabras del profeta Isaías, en el capítulo 26, versículo 9, él se expresa de la siguiente manera, y que esto también sea un deseo de nuestro corazón. Dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Una vez más, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Y en el verso 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pongamos nuestra confianza en Dios. Quebrantémonos delante de su presencia, adorémosle. Dispongamos nuestra mente, nuestro corazón para recibir su buena palabra cada día. Si en este momento tú reconoces que tienes anemia espiritual, alguno de estos síntomas que yo mencioné, bueno, pídele perdón a Dios.
Recuerda las palabras del profeta Jeremías, capítulo 15, versículos 19 al 20. Dice el Señor, si te convirtieres, convertirse quiere decir arrepentirse. Arrepiéntete de tu anemia espiritual, arrepiéntete de tu desánimo, de tu desgano, de tu falta de perseverancia, de tu conformismo. Arrepiéntete, confiésalo delante del Señor. La Biblia dice, entonces dice él, por tanto, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. No permitas que gente tibia, gente mundana, gente que no tiene temor de Dios te contamine. No te hagas como ellos. Provoca que ellos se conviertan a ti, que se conviertan a Cristo, pero tú no te hagas como ellos. Y además dice el Señor, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti. Aquí está diciendo que tus problemas y dificultades no se van a acabar. No se acaban por arte de magia. Eso Él no te lo promete. No te lo promete el Evangelio. Lo que sí te promete es que, aunque peleen contra ti, y que haya luchas y adversidades, ¿sabes? No te vencerán, dice el Señor, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Dios, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. La palabra redimir quiere decir, te rescataré, dice el Señor. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tu bendición y por la buena palabra que tú nos has enviado el día de hoy. Quiero aprovechar en medio de esta oración, la interrumpo, para pedirte que si tú te has identificado con todo esto que he hablado y quieres ponerte a cuentas con Dios y poder tener más hambre de Dios, recibir más de Él, bueno, te voy a guiar en esta oración. ¿Te parece? Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en ese nombre que es sobre todos los nombres, yo te pido perdón. Perdona, Señor, la anemia espiritual. Perdona, Señor, mi desánimo, mi falta de perseverancia. Perdóname, Señor, por solamente esperar escuchar cosas agradables, cosas, Señor, que a mi mente le gustan. Perdóname. A partir de hoy yo decido, Señor, hacer de tu palabra mi alimento espiritual. Me alimentaré de tu palabra, meditaré en tu palabra, amaré tu palabra y practicaré tu palabra. Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu gracia abundante, fortaléceme con tu Espíritu Santo, abre mi entendimiento para entender tu palabra. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nutre mi espíritu, fortaléceme, acrecenta mi fe, que mi fe sea fuerte, sea sólida, y que en medio de la adversidad yo pueda vencer, sabiendo que tú estás conmigo, que jamás me dejarás, jamás me desampararás, que tú estás conmigo para guardarme y para defenderte, y además me redimirás de la mano de los fuertes. Muchas gracias, precioso Señor, en el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador y mi Rey. Amén. Bendiciones a todos.